tal, atrincherados? Bienvenidos a un episodio de Entre Trincheras con nuestro invitado Mario Silva. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones y seguirnos en nuestra página de Facebook. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Silva. Podría decir que soy un aventurero del conocimiento. Me he dedicado por muchos años a la docencia, entre ellos siempre atravesado por la actuación, la dramaturgia. Me he interesado por muchas áreas a lo largo de mi vida, el periodismo, las letras, la música, la historia, y hoy estoy históricamente también interesado por el teatro. Desde tu experiencia, ¿por qué es importante ser conscientes de la historia, tanto nacional como universal? Pues mira, yo equiparo mucho la historia nacional o universal, como lo dices, con la historia personal, ¿no? Y preguntaría, ¿de qué nos sirve conocer quiénes somos, de dónde venimos, dónde naciste, quiénes son tus padres, tus abuelos, tu familia? Si así seguimos esta línea comparativa, diríamos que tener esta información nos da identidad, nos permite encontrarnos a nosotros mismos, nos permite definirnos, nos permite un poco construirnos también. Entonces, la historia nacional o universal, como lo dices, de muchas funciones, esta es una primera función, generarnos una identidad, ayudar a explicarnos de dónde venimos, para con ello entender mucho mejor nuestro presente y pues poder modificarlo, poder también proyectar incluso el futuro. Qué bueno que mencionas esta parte de la identidad, que hoy en día como que eso ha quedado en la polémica de repente, ¿no? El que alguien más se introduzca en esta misma identidad. Me resulta interesante lo que comentas porque efectivamente estamos en una época donde parece que la identidad, al menos la identidad desde una perspectiva histórica, importa poco, ¿no? Pareciera que importan hoy más bien las identidades rápidas, efímeras, superficiales, aquellas en las que podemos crear un perfil de Facebook un día y al otro día volver a crear otro y después uno de Instagram y en TikTok llamarme diferente que en Instagram. Para mí era muy curioso, por ejemplo, cuando tenía amigos más de edad menor a mí, que muchas veces nos conocíamos o entre ellos escuchaba que se conocían por el nombre que tenía en Facebook, ya no por el nombre real. Y eso habla de eso, precisamente de estas identidades volátiles. Por eso te digo, no es lo mismo hoy pensar en las multiplicidad de identidades que podemos tener, pero desde un lugar más superficial, a una identidad vista desde una perspectiva histórica, que es lo que te da profundidad, justamente, que como decía a partir de tu primera pregunta, conocer esa historia, ¿no? De nosotros, o haciendo la analogía, conocer la historia universal o la historia nacional, pues es eso, nos da una identidad profunda, ¿no? Que es muy diferente a esta identidad volátil o superficial. Ahora vamos a esta parte de tu experiencia como maestro, que digo, no sé cuántos años lleves en la docencia, pero me resulta interesante hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo más complejo a lo que te has enfrentado al momento de enseñar? Híjole, pues volviendo a la primera pregunta, creo que dependiendo de el momento histórico que me ha tocado ser maestro, porque llevo ya 16 años dando clases, te estoy hablando que en 16 años las generaciones han cambiado mucho. No podría decir que no es la misma dificultad a la que me he enfrentado en el 2006 cuando yo empecé a dar clases, a la que me enfrenté en el 2015, a la que me enfrento hoy en el 2026. Porque precisamente vivimos en una época en donde los cambios son tan rápidos que así de rápido llegan a las aulas también. Pensando en esas tres temporalidades que ahorita marqué, diría que las dificultades son distintas. Yo pienso, por ejemplo, cuando empecé a dar clases, la dificultad principal era que los alumnos entraran al salón de clases. Pero entre más los celulares se fueron popularizando y haciendo más complejos, fue quitarles el celular dentro del salón. Ya la dificultad no era que entraran a clases, era que se salieran del salón de clases para dejar el celular. Y diría que hoy particularmente la mayor dificultad tiene que ver con una conjunción de ambas cosas, porque los periodos de atención son muy cortos, porque pareciera que hoy el aula o la escuela como institución ya no cumple la función formadora, sino que hoy los chavos se forman mucho más en las redes, mucho más
en el internet, en YouTube, en toda la información a la que tienen acceso fuera de las aulas. Creo que en ese sentido la mayor dificultad de hoy 2026, ¿no? Es que la escuela ha perdido esa función formadora y ha perdido, por lo tanto, esa autoridad de inculcar, de guiar, de orientar, y esa autoridad más bien se les ha pasado mucho más, pues particularmente a las redes, ¿no? Yo diría que incluso la familia como institución está en esta misma crisis. Ya los papás creo que educan menos o resultan menos en estas figuras de autoridad que las mismas redes. Y me refiero particularmente a, no porque no existan los papás, no estén ahí, sino ya no son los transmisores de los valores iniciales de la formación del individuo, pues como lo era en el siglo XX. Por eso creo que en 20, 26 años, pues las cosas han cambiado mucho. Incluso cuando yo era alumno, me tocó a mí todavía formarme con una educación más tradicional, donde la escuela todavía fungía esta función formadora, los tiempos de atención eran más largos, la aplicación del conocimiento dado en las escuelas se sentía más palpable, más inmediata. Hoy pareciera que vale poco también lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Entonces, te digo, Claro. dependiendo del lugar histórico en el que esté, pero más o menos haciendo un resumen de estas etapas, podría decir que esas son las dificultades. Retomando dos cosas que acabas de mencionar y que yo creo que son fundamentales. Uno, la parte de los periodos de atención que ya son cortos y que también tiene que ver con la parte de la inmediatez. Pero también otra cosa principal es la parte de los padres. A mí me sorprendió, tendrá como unos 7 años, 8 por ahí, que los niños cuando van a un restaurante con los padres, que en lugar de que estuvieran con un juguete, o sea, con una cuestión física, desarrollando esta parte de la imaginación, o sea, niños chiquitos, o sea, te estoy hablando de 4 o 5 años, este aprendizaje que es muy importante en el desarrollo de las primeras etapas de la infancia, a los padres se les hiciera más sencillo, toma el celular y ya, o sea, ponían al niño a entretenerse, ya sea con videos o con algún juego. Entonces, creo que también parte de esta situación que ahorita estás manejando es eso, que los mismos padres han permitido que los hijos dependan de un aparato electrónico a tan corta edad. Y que por lo mismo, hoy en día en las aulas, que su periodo de atención obviamente sea más corto. Sí, sí, sí. Esto que ejemplificas es un poco un ejemplo de cómo las dificultades de las que preguntabas en la educación, pues hoy superan a las aulas, ¿no? Es decir, ya no están en las aulas. Esas mismas dificultades superan a los padres y superan incluso, diría, al propio usuario de los teléfonos inteligentes, porque a veces, aunque quieran dejarlo, ya no pueden. En ese sentido, particularmente las dificultades que nos ha traído estas nuevas tecnologías, pues superan ya a lo institucional, ¿no? Están fuera de... Algo pensaba ahorita que te escuchaba, un poco para complementar, era esto que decías, de que los padres ya dan, ¿no? A los niños el celular como única opción para hacer. Yo pensaba, una de las grandes trampas justo que ha traído para nosotros el uso de, pensemos del uso del Internet, ¿no? En general, es que hay una aparente diversidad de cosas que hacer, pero es una falsa diversidad, porque en el fondo estás frente al mismo aparato todo el tiempo. Es decir, no sé si a ti te pasa, pero de pronto te metes a Netflix y parece que tienes una multiplicidad de opciones de qué hacer, qué ver, y cambias, te metes a TikTok o te metes a Instagram y scrolleas, y aparentemente la sensación, el concepto es, tengo un montón de cosas de accesos a, pero en realidad es una falsa diversidad, porque en el fondo estás frente al mismo aparato, frente al mismo celular. Esta ilusión lo que ha hecho es, pues, como coartarnos las posibilidades de otras actividades que estén fuera de, que no estén ligadas al aparato. Es como moverse, como las mismas conversaciones, como dibujar, como tocar un instrumento, como salirte a correr, salirte a caminar. Pareciera que son actividades que han perdido cierto valor frente a esta multiplicidad de opciones que aparentemente tenemos frente a un mismo aparato. Y creo que en el caso de los niños y los padres, lo que sucede es eso, es como se compra esta falsa ilusión de, el niño tiene muchas opciones frente al celular y con eso se distrae y deja de hacer uso de las otras posibilidades del cuerpo en el espacio, digamos. Así es, Mario. Ahora, desde tu perspectiva, ¿por qué es más redituable mentir y tergiversar la información en redes sociales? El periodismo tiene mucho que no lo ejerzo porque me dediqué después al teatro, que es ahora, pues digamos, mi centro de interés.
Pero haciendo cruces justo con todo esto que hablamos, ¿por qué se prefiere tergiversar, dices, la información? Pues también hay varios factores, creo. Por un lado, la idea de la verdad se ha modificado entre el siglo XX y el siglo XXI. Cuando yo estudié periodismo todavía, que fue ahí justo en el 2000, 2006, 2005, todavía en la escuela de periodismo te enseñaban que el ideal del periodista era ser objetivo porque la objetividad te acercaba mucho más a la verdad. Y todavía el periodista tenía esta obligación de comprobar las fuentes para asegurarse de que la objetividad estaba en su información. Tenía la obligación incluso de cotejar fuentes, de buscar otras fuentes para que tu versión se acercara más a la verdad. Lo que sucede hoy es lo mismo que sucede con las identidades, que decíamos al principio. Hoy el periodismo que se hace es igual de volátil que las identidades. Es decir, ya no hay una profundidad en la comprobación de la información, una profundidad en la comprobación de fuentes, en la comparación de fuentes. Y creo que el periodista ha perdido ya esa premisa de la objetividad y de la búsqueda de la verdad como un recurso principal de su profesión. ¿Y qué lo obliga a eso? Pues son varios factores, pero uno de ellos es justo, tema que indirectamente hemos hablado, la rapidez. Hoy en día la información fluye tan rápido a través de las mismas redes sociales que ya no da tiempo comprobar nada, que ya no da tiempo comparar nada. Y hoy en día además se ha, diría yo, casi desprofesionalizado un poco el oficio periodístico, de tal forma que pasó a ser un oficio ciudadano, que quizá no está mal, ¿no? Que era un poco el ideal de las redes sociales, ¿no? O de los inicios de las redes. Informar en tiempo real y a distancia, ¿no? Cuando antes los medios tradicionales tardaban en llegar al lugar de los hechos. Claro, ese era un poco el ideal cuando surgieron las redes. Se democratizara casi el ejercicio del periodismo y todo el mundo pudiera informar, todo el mundo pudiera tener acceso a la información de manera más inmediata. Pero bueno, si bien yo no digo que no sea quizá una virtud de eso de las redes, que hago el paréntesis, hemos estado dando una posición un poco muy negativa de todo, pero bueno, hablaremos quizá en algún momento de sus virtudes porque también las tienen, ¿no? Pero bueno, en el caso del periodismo, al final, esta democratización llevó, diría yo, casi a una desprofesionalización del oficio, puesto que hoy ya la información fluye sin comprobar fuentes, sin compararlas. Yo veía ahora en estos días, a partir del ataque de Estados Unidos a Venezuela, como la misma información la veías a través de un montón de influencers sin ninguna otra novedad más que la forma. Es decir, el fondo, la información era la misma. Lo único que modificaba era la forma, a partir del estilo de cada influencer, del estilo de cada canal. Y entonces ahí justo me daba cuenta, o pensaba en esto que quizá responda a tu pregunta, que ya lo que importa ahora es la forma de comunicar, no el fondo, porque justamente se ha perdido esta profundidad. Y hoy la forma es lo que importa, porque la forma se ha convertido en esa mercancía a través de la cual se vende. Mencionando como las virtudes, que las redes sociales dieron pie a este tipo de canales y de comentaristas y de periodistas que si bien antes no tenían oportunidades, hoy en día tienen su canal y transmiten ahí su información, que de repente luego los banean, ¿no? Porque no pueden hablar de cierta información. Pues fíjate, aparentemente esa era la gran crítica a la televisión, ¿no? Que nos vendía lo que quería vendernos, que no había alternativas para informarnos, no había alternativas ideológicas, etcétera, etcétera. Y como te decía hace rato, el gran ideal de las redes era esa democratización que iban a llegar a ser. Pero la trampa está otra vez en que al final también las redes tienen línea ya. Es decir, no solo como por sí misma, ¿no? Sabemos cómo se censura ahora Facebook, Instagram. Antes no Claro. lo hacía. Principios de YouTube no había censura. Y hoy en día es tan interesante a qué grado hemos llegado de censurar. Sí, sí, sí. No, y no solo la red por sí misma, los mismos contenidos, ¿no? Tienen línea ideológica, los influencers, quizá muchas veces de manera personal, pero otras veces no. También pertenecen a agrupaciones o hay detrás de ellos empresas pagando por publicidad o detrás de ellos instituciones promoviendo ciertas ideologías. Patrocinadores, sí. Patrocinadores atrás que al final de cuentas dan una línea al influencer. Y ahora quizás
pues no sé si peor, no quiero exagerar, pero antes con la televisión había una línea, había todo un control, se sabía, pero más o menos, digamos, como todos estábamos homogeneizados sobre la misma línea, pues aquellos como lejanos a esa línea ideológica eran vistos. Pero ahora tú ves cierta línea ideológica, el algoritmo te regresa lo mismo que estás viendo para que estés de acuerdo con él. Ya no se ven los detractores porque ya no sabes quiénes son, quienes te rodean al final son gente que, pues, que piensa igual a ti, ¿no? Nos vemos muy pronto con la segunda parte de esta entrevista. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor y recuerden que cada trinchera cuenta.